¿Sabéis lo que es despertar una mañana y descubrir que todo en lo que habéis creído durante más de 30 años era una mentira construida para ocultar los secretos más oscuros que podáis imaginar? Hola, mis queridos, me llamo José, pero podéis llamarme Pepe. Tengo 62 años y durante 30 años fui anciano de los Testigos de Jehová en Villafranca del Campo, Toledo. Hoy os voy a contar una historia que me ha atormentado durante más de una década. Una historia sobre cómo descubrí que la organización que consideraba sagrada protegía a un monstruo que violaba a su propia hija mientras drogaba a su esposa para que no se diera cuenta. Pero antes de comenzar este relato que cambiará vuestra perspectiva sobre la fe y las organizaciones religiosas, quiero preguntaros, ¿dónde estáis viendo este video? Dejádmelo en los comentarios, porque necesito saber que no estoy hablando al vacío, y si podéis, por favor, dejad ese like y suscribíos al canal. Esta historia necesita llegar a tantas personas como sea posible, porque podría salvar vidas. Era 1985 cuando me bauticé como testigo de Jehová. Tenía apenas 22 años, y el corazón lleno de certezas. Mis padres, don Antonio y doña Elena, eran católicos tradicionales, gente sencilla que trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. Mi padre en el aserradero, mi madre como costurera, cuando dos hermanas llegaron a nuestra puerta ofreciendo estudios bíblicos, mis padres aceptaron con la inocencia de quienes creían que estudiar la Biblia nunca podía ser peligroso. ¡Qué equivocados estábamos! Las hermanas Marisol y Carmen eran como ángeles caídos del cielo, perfectamente vestidas, con sonrisas que hipnotizaban y respuestas para todo. Durante 6 meses vinieron religiosamente, martes y jueves a las 7 de la tarde. Se sentaban en nuestra cocina humilde, con aquel hule a cuadros que tanto le gustaba a mi madre, y nos revelaban verdades que supuestamente la Iglesia Católica había ocultado durante siglos. Lo que más me impresionaba era su organización. Llegaban siempre puntuales, con las revistas perfectamente ordenadas, sabían responder cualquier pregunta con versículos memorizados. Era como si formaran parte de algo mucho más grande e importante que nuestras vidas sencillas. Pero lo que realmente me aterrorizó fue cuando la hermana Carmen me explicó sobre el Armagedón. Pepe, me dijo con aquella voz serena que me helaba la sangre, ¿sabías que vivimos en los últimos días de este sistema de cosas? Dentro de poco, solo los que conocen la verdad serán salvados. Se me encogió el corazón pensando en mi familia, mis amigos, toda la gente que conocía. ¿Quieres decir que van a morir si no conocen la verdad? Pregunté con terror. Por eso estamos aquí, respondió la hermana Marisol con una sonrisa que ahora entiendo era diabólica. Jehová nos ha enviado para salvar a personas como tú. Fue entonces cuando sentí por primera vez esa responsabilidad asfixiante que me acompañaría durante más de 30 años. No era solo sobre mí, era sobre toda la humanidad caminando hacia la destrucción sin saberlo. Me bauticé el 15 de julio de 1985, en una asamblea en Guadalajara. Cuando me sumergí en aquella piscina improvisada, sentí que nacía de nuevo, pero ahora entiendo que en realidad estaba muriendo como persona libre para renacer como esclavo de una organización que adoraba más las apariencias que la verdad. Los años siguieron y mi dedicación era total. Me levantaba a las 5 de la mañana para leer la Biblia antes de ir al taller mecánico de mi tío. 3 reuniones por semana, predicación los sábados, asambleas regionales 2 veces al año. Mi vida era un cronómetro perfectamente sincronizado con las actividades de la congregación. En 1987 fui nombrado siervo ministerial. En 1992, a los 29 años, anciano. El superintendente viajante dijo que demostraba madurez espiritual excepcional. ¡Qué ironía! Lo que realmente demostraba era mi capacidad de ser manipulado. La congregación de Villafranca del Campo tenía unos 80 publicadores divididos en 3 grupos. Éramos 5 ancianos, yo, el hermano Sebastián, Miguel, Pablo y el hombre que cambiaría mi vida para siempre, Ricardo Martín. Ricardo llegó de Madrid en 1995 como un huracán de carisma y conocimiento, alto, imponente, siempre impecablemente vestido,
Hablaba con una elocuencia que dejaba a todos boquiabiertos. Citaba textos en griego y hebreo, conocía detalles de las publicaciones que ni yo, que leía todo obsesivamente, conseguía seguir. Llegó con su esposa Claudia, una mujer de 38 años que siempre parecía exhausta, con ojeras oscuras que intentaba disimular con maquillaje ligero, y su hija Ana, de 12 años, una niña preciosa de cabello castaño y ojos verdes idénticos a los del padre, pero con una tristeza en la mirada que me helaba la sangre. Durante las reuniones se sentaba entre los padres, cabeza baja, participaba poco aunque era evidentemente inteligente. En menos de un año, Ricardo fue nombrado anciano coordinador, arrebatándole el puesto al hermano Pablo después de más de 10 años. Sus discursos eran profundos, sus oraciones conmovedoras, su manera de dirigir las visitas pastorales aparentaba ser ejemplar. El superintendente viajante quedó tan impresionado que lo promovió inmediatamente. Si Jehová ha bendecido tanto a este hermano con conocimiento, decía el hermano Pablo tragándose su orgullo herido, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo? Pero había algo que me inquietaba. Durante las reuniones de ancianos, Ricardo siempre dominaba la conversación. Tenía opinión formada sobre todo, citaba cartas de la sucursal que ninguno conocíamos, hablaba sobre casos resueltos en Madrid con una seguridad que nos intimidaba. Cuando alguno sugería un enfoque diferente, él siempre tenía una cita que demostraba por qué estábamos equivocados. No era agresivo, era sutil, educado, pero implacablemente firme. El primer incidente que me alarmó ocurrió durante el trabajo de campo. Estaba asignado para trabajar con Ana, que ya tenía 13 años. Caminábamos por la calle de los Olmos cuando nos detuvimos en casa de Doña Consuelo, una viuda que siempre nos recibía bien. Mientras yo hablaba con la señora, oí un ruido extraño. Al voltearme vi a Ana desplomada en la acera, pálida como la muerte. Corrí a socorrerla. Estaba temblando, un temblor fino e incontrolable. Ana, ¿qué te pasó, hija? Pregunté preocupado. No lo sé, hermano José. A veces me pasa esto. Debe ser el calor, respondió, pero no hacía nada de calor. Era mayo y el día estaba fresco. Vamos a llevarte a casa. Tu padre debe estar llegando de la predicación. No, gritó con una desesperación que me dejó helado. Por favor, no hace falta avisar a mi padre. Ya estoy mejor. Miré a los ojos de aquella niña y vi algo que me estremeció hasta los huesos. Era terror puro, miedo de su propio padre. Insistí en acompañarla hasta casa, pero estuvo nerviosa. Todo el camino, cuando llegamos, se veía aliviada de que Ricardo no estuviera. Mamá debe estar durmiendo, dijo bajito. Siempre duerme después de comer. Eran apenas las 2 de la tarde. Me pareció extraño, pero no comenté nada. Fue la primera vez que se me encendió una luz de alarma. En las semanas siguientes, empecé a observar más detenidamente a la familia Martín. La hermana Claudia, efectivamente parecía siempre somnolienta, varias veces la sexta cabeceando durante los discursos, algo muy mal visto en la congregación. Cuando alguien le preguntaba si estaba bien, siempre respondía lo mismo, estaba tomando medicinas para la jaqueca que le daban sueño. Ana participaba en las actividades, pero siempre con ese aire melancólico que no era normal para una adolescente. Mientras tanto, Ricardo se consolidaba como el líder indiscutible. Sus estudios bíblicos atraían muchos interesados, sus visitas pastorales eran elogiadas por todas las familias. Era el tipo de líder que todos admiraban y querían imitar. Pero yo empecé a fijarme en detalles perturbadores. Durante las visitas pastorales, siempre se ofrecía para las familias que tenían hijas adolescentes, alegando tener experiencia con jóvenes por haber sido anciano en Madrid. En una visita a casa de la familia González, que tenía 2 hijas, de 15 y 17 años, Ricardo sugirió que habláramos con las chicas separadas de los padres para abordar cuestiones específicas de la juventud cristiana. Durante la conversación, me fijé en cómo se comportaba diferente. Hablaba más bajo, se inclinaba para acercarse más cuando hacía preguntas, mantenía contacto visual durante más tiempo de lo normal. Las chicas parecían incómodas, pero
Quizás pensaran que así era como los ancianos hacían el asesoramiento. Al salir, le comenté el, hermano Ricardo, ¿no crees que deberíamos mantener siempre las conversaciones con los jóvenes en presencia de los padres? Me miró con aquella expresión condescendiente que ya conocía bien. Hermano José, aún tienes mucho que aprender sobre el pastoreo. A veces los jóvenes solo se abren cuando se sienten cómodos, lejos de la presión de los padres. Es una técnica que aprendí en Madrid. Una vez más, yo estaba equivocado y él tenía razón, pero algo dentro de mí gritaba que no era así. Fue en octubre de 1997 cuando pasó algo que realmente me perturbó. Era un jueves por la noche después de la reunión. Estaba ayudando a organizar las sillas cuando me di cuenta de que había olvidado mi Biblia en el aseo. Al volver a buscarla, al pasar por el despacho de los ancianos, oí voces alteradas. La puerta estaba entreabierta y reconocí la voz de Ricardo hablando por teléfono con un tono que nunca había escuchado antes. Ya te he dicho que esto tiene que parar, decía con una voz dura, amenazante. Si sigues haciendo preguntas, te vas a meter en problemas, muchos problemas. Me quedé paralizado. No me interesa lo que creas que sabes. Hay cosas que es mejor que queden en secreto, ¿me entiendes? Por tu propia seguridad y la de tu familia. El teléfono se colgó con violencia. Rápidamente entré al aseo, cogí mi Biblia y salí por la puerta trasera intentando no hacer ruido. Durante toda la noche no pude quitarme aquella conversación de la cabeza. ¿Con quién hablaba? ¿Qué secretos estaba protegiendo? ¿Por qué? ¿Amenazaba a alguien? Era completamente diferente del hombre gentil y sabio que todos conocíamos. Los meses siguientes fueron de observación constante por mi parte. Empecé a notar patrones perturbadores que antes habían pasado desapercibidos, y cada descubrimiento me hundía más en un abismo de horror que nunca imaginé que existiera en el lugar más sagrado de mi vida. El momento de la verdad llegó en febrero de 1998. Una fecha que quedó grabada en mi alma como el día en que mi mundo se desplomó completamente. Era un martes, día de reunión. Había llegado temprano al Salón del Reino para verificar el micrófono que la semana anterior había dado problemas. Eran las 6:30, faltaba una hora para que comenzara la reunión. Abrí el salón, encendí las luces y fui directo a la mesa de sonido. Fue entonces cuando oí ruidos provenientes del despacho de los ancianos. Pensé que sería algún hermano, que también había llegado temprano, pero cuando me acerqué vi que la puerta estaba cerrada. Pegué el oído y escuché susurros. Reconocí la voz de Ricardo, pero hablaba tan bajo que no conseguía entender las palabras. Había una segunda voz, más aguda, que parecía ser de una niña. El corazón se me disparó. Una niña sola con un anciano en el despacho con la puerta cerrada violaba todos los procedimientos que habíamos aprendido sobre cómo dirigir conversaciones pastorales. Me quedé allí parado, sin saber qué hacer. Si llamaba a la puerta, parecería que desconfiaba de Ricardo. Si me alejaba, podría estar siendo negligente ante algo serio. Fue cuando oí algo que me heló la sangre, un sollozo ahogado. Alguien estaba llorando ahí dentro. Cogí valor y llamé a la puerta. Hermano Ricardo, ¿está todo bien ahí? El silencio que siguió duró eternos 10 segundos. Después oí pasos y la puerta se abrió. Ricardo apareció con el rostro serio pero controlado. Hola, hermano José. He llegado temprano para hablar con Ana sobre algunas cuestiones personales. Miré por encima de su hombro y vi a Ana sentada junto a la mesa con los ojos rojos. Claramente había estado llorando. Me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era una petición de socorro silenciosa, desesperada. ¿Está todo bien, Ana? Pregunté, intentando sonar casual. Asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Ricardo respondió por ella. Está pasando por algunas dificultades normales de la adolescencia. Nada que una buena conversación basada en la Biblia no pueda resolver. Qué bien, respondí, pero no conseguía apartar los ojos del rostro aterrorizado de aquella niña. Ana, si quieres hablar con otro anciano cualquier día, puedes buscarme, ¿vale? Fue la primera vez que vi a Ricardo perder la compostura. Aunque fuera por un segundo, sus ojos se entornaron y me lanzó una mirada que me dio escalofríos. Gracias por el ofrecimiento,
hermano José, pero yo ya tengo experiencia con casos así. No queremos confundir a la niña con enfoques diferentes. Ana siguió callada, pero me di cuenta de que apretó los puños cuando su padre habló. Durante toda la reunión aquella noche no conseguí concentrarme en nada. Miraba a Ana, que estaba sentada entre sus padres como siempre, pero ahora yo veía señales que antes habían pasado desapercibidas. La forma como se encogía cuando el padre se acercaba, como evitaba mirarlo directamente, como parecía siempre tensa, esperando que pasara algo terrible. Cuando llegó la hora de marcharse, me ofrecía llevar a la familia Martín, ya que vivían de camino a mi casa. Gracias, hermano José, pero hemos venido en coche, dijo Ricardo. No hay problema, puedo acompañaros hasta el aparcamiento. Durante el paseo, me fijé en que Ana caminaba algunos pasos por detrás de sus padres. Ralenticé mi paso para quedarme a su altura. Ana, susurré, si necesitas hablar sobre cualquier cosa, puedes buscarme. Cualquier cosa. Me miró rápidamente y asintió casi imperceptiblemente. Aquella noche, por primera vez en años, no conseguí hacer mi lectura bíblica antes de dormir. Me quedé tumbado en la cama, mirando al techo, con 1000 pensamientos devastadores pasando por mi cabeza. ¿Estaba imaginando cosas? Mi desconfianza hacia Ricardo me hacía ver problemas donde no los había, pero aquella mirada de Ana, aquella petición de socorro silenciosa, era real. Era el grito desesperado de una niña atrapada en una pesadilla que nadie más podía ver. Recordé entonces una conversación que tuve con mi padre 2 años antes de que muriera de cáncer de pulmón. Estábamos en el hospital cuando me dijo algo que se grabó en mi memoria. Pepe, en la vida a veces hay que elegir entre estar en lo cierto y estar en paz. Cuando descubras que esa gente de tu religión no son santos como vosotros pensáis, acuérdate de lo que te voy a decir. Proteger a un crío vale más que proteger cualquier organización. En aquel momento pensé que deliraba por las medicinas. Ahora entendía que me estaba preparando para un momento como este. El sábado siguiente, durante el trabajo de campo, me las arreglé para quedarme en el mismo grupo que Ana. Nos asignaron el barrio nuevo, donde vivían familias más humildes. Durante la mañana trabajamos normalmente, pero yo observaba cómo Ana parecía aún más abatida de lo habitual. En un momento determinado, cuando paramos a descansar a la sombra de un árbol, cogí valor para preguntar, Ana, ¿estás segura de que está todo bien? Pareces muy triste últimamente. Se quedó en silencio durante un rato largo, jugando con la hierba del suelo con una ramita. Hermano José, dijo finalmente, sin mirarme a los ojos, si le contara algo muy serio, ¿me prometería ayudarme? Se me paró el corazón. Claro, hija, puedes decirme cualquier cosa, y si fuera sobre un anciano, ¿aún me ayudaría aunque fuera sobre un anciano? Ahora ya no había más dudas. Algo muy serio estaba pasando. Ana, mírame, le dije con la voz más firme que pude, no me importa quién sea, si alguien te está haciendo daño, te voy a ayudar. Fue entonces cuando empezó a llorar. No era un llanto normal, era un llanto de desesperación acumulada, como si hubiera guardado aquello durante mucho tiempo y finalmente pudiera dejarlo salir. Él me hace cosas, conseguía decir entre sollozos, desde hace mucho tiempo, y dice que si se lo cuento a alguien, nadie me va a creer porque él es anciano y yo solo soy una cría. Dice que van a pensar que soy una mentirosa y que me van a expulsar. Sentí que mi mundo se desplomaba, todo lo que sospechaba, todo lo que mi intuición había estado gritando, era verdad. Un anciano, un hombre que debería proteger al rebaño, estaba abusando de su propia hija. Ana, le dije cogiéndole las manos temblorosas, tienes que contármelo todo. ¿Cuándo empezó esto? Cuando tenía 10 años, respondió con la voz rota. Al principio decía que era cariño especial de padre a hija, después fue a peor, mucho peor. ¿Y tu madre lo sabe? Mi madre vive drogada. Él le pone medicinas en la comida todos los días para que esté siempre somnolienta. No ve nada, no se da cuenta de nada. Me daba vueltas la cabeza. No era solo abuso sexual, era también envenenamiento sistemático de la esposa para que no se diera cuenta de nada. Ana, tienes que prometerme una cosa. A partir de hoy,
no te quedas más a solas con tu padre, ¿me oyes? Busca cualquier excusa, pero no te quedes a solas con él. Pero, ¿cómo? Es mi padre, vivo en su casa, ya buscaremos la manera. Primero tengo que pensar bien cómo resolver esto sin que él sospeche y te haga daño. Volvimos al salón en un silencio cargado de terror. Durante todo el camino, mi mente hervía con planes desesperados. ¿Cómo denunciar a un anciano respetado? ¿A quién? Los otros ancianos eran sus amigos, lo respetaban demasiado. El superintendente viajante lo consideraba uno de los mejores del circuito. ¿Y si Ana estuviera mintiendo? Pero no, yo había visto las señales, había presenciado su comportamiento extraño, había sentido en carne propia la forma como manipulaba y controlaba todo. Durante las 2 semanas siguientes, desarrollé un plan que me aterrorizaba ejecutar. Primero, necesitaba reunir pruebas concretas. Segundo, necesitaba proteger a Ana. Tercero, necesitaba encontrar una forma de desenmascarar a Ricardo sin que tuviera oportunidad de negarlo todo y hacerme parecer un loco apostata. Empecé a prestar aún más atención a los comportamientos de la familia Martín. Durante las reuniones observaba cómo Claudia parecía siempre desorientada, como si estuviera bajo los efectos de algún medicamento poderoso. Varias veces la sexta cabeceando durante los discursos, tropezando sin razón aparente, hablando con palabras arrastradas. Ahora entendía que no era cansancio ni jaqueca, era algo mucho más siniestro. Un jueves por la noche, después de la reunión, me ofrecí a ayudar a Claudia a llevar algunas revistas hasta el coche. Durante el corto trayecto hasta el aparcamiento, tropezó 2 veces sin motivo aparente. Sus movimientos eran lentos, descoordinados, como si estuviera permanentemente sedada. Hermana Claudia, pregunté con cuidado, ¿se encuentra bien? Parece un poco cansada. Me miró con los ojos vidriosos, tardando unos segundos eternos en procesar la pregunta. Sí, hermano José, es que tomo mucha medicina para el dolor de cabeza. El médico dice que es jaqueca crónica. A veces me quedo un poco atontada. ¿Qué médico consulta aquí en Villafranca? No consulto aquí. No, Ricardo me compra las medicinas. Él entiende de estas cosas. Dice que no hace falta médico para la jaqueca, solo hay que tomar la medicina correcta. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna vertebral. Ricardo estaba medicando a su propia esposa sin supervisión médica alguna. ¿Qué tipo de medicina sería esa que dejaba a una mujer de 40 años permanentemente drogada? El sábado siguiente, durante el trabajo de campo, conseguí quedarme a solas con Ana otra vez. Esta vez adopté un enfoque más directo y desesperado. Ana, necesito que me ayudes a protegerte a ti y a tu madre, pero para eso necesito saber exactamente qué está pasando en tu casa. No me ocultes nada, por favor. Miró alrededor para asegurarse de que no había nadie cerca. Estábamos en una calle apartada, esperando a que otra pareja terminara su presentación en una casa vecina. Hermano José, me hace eso desde que tenía 10 años. Al principio eran solo tocamientos. Decía que era cariño de padre, que era normal. Después fue empeorando progresivamente. Ahora él me obliga a hacer cosas terribles, casi todas las noches. Y si intento resistirme, me pega hasta que sangro. Se me revolvió el estómago. ¿Y tu madre nunca se ha dado cuenta de nada? Él le pone pastillas en la comida todos los días. Se queda como un zombi. No ve nada, no se da cuenta de nada. A veces intento despertarla cuando él me está violando. Grito, lloro, pero no reacciona. Es como si estuviera muerta. Ana, ¿sabes qué tipo de pastillas son esas? Las guarda en un frasco, sin etiqueta, en el armario de su baño. Son pastillas azules pequeñas. Las muele y las pone en el café del desayuno, en la comida del mediodía, en la cena. Siempre, sin fallar nunca. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. No era solo abuso sexual, era envenenamiento sistemático para crear las condiciones perfectas para el crimen. Ricardo había transformado su propio hogar en una cámara de tortura donde mantenía a su esposa drogada para poder violar a su hija sin testigos. Ana, ¿confías en mí completamente? Sí,
hermano José, es la única persona que me trata como si fuera humana. Entonces, te voy a pedir algo muy peligroso. La próxima vez que consigas una de esas pastillas, sin que él se dé cuenta, me la guardas. No pueden ser muchas, solo una o dos, para que no se note la falta. ¿Puedes hacerlo? ¿Para qué quiere eso? Para descubrir qué es exactamente, y tener pruebas de lo que le está haciendo a tu madre. Sin pruebas, nadie nos va a creer. Ana asintió con la cabeza, pero vi el terror en sus ojos. ¿Y si se da cuenta de que faltan pastillas? No se va a dar cuenta. Eres una niña inteligente, ya buscarás la manera. Pasaron 3 días de angustia hasta que Ana consiguió encontrarme a solas. Fue un martes antes de que empezara la reunión. Se acercó cuando estaba colocando las sillas en el salón. Hermano José, susurró mirando nerviosamente alrededor. Lo conseguí. Discretamente puso en mi mano un pequeño papel doblado. Cuando lo abrí en casa más tarde, había 2 pastillas, azules pequeñas, exactamente como había descrito. Al día siguiente conduje hasta Guadalajara, donde había una farmacia con farmacéutico titulado que conocía a mi familia. Tío, me dijo don Aurelio, examinando una de las pastillas, esta es diazepam 10 miligramos. Es un tranquilizante muy fuerte, de la familia del Valium. Normalmente se usa para ansiedad severa o antes de operaciones quirúrgicas. Si alguien toma esto todos los días, se queda completamente sedado, como en coma. ¿Y qué pasa si una persona toma esto durante mucho tiempo? Puede causar dependencia química, pérdida de memoria, desorientación, problemas graves en el hígado. Es demasiado peligroso para usarlo sin seguimiento médico estricto. ¿Por qué quieres saberlo? Es para un amigo que está preocupado por su mujer. Cree que está tomando demasiado tranquilizante. Don Aurelio me miró con seriedad. Mira, José, si alguien está tomando esto todos los días desde hace años, necesita ayuda médica urgente. Puede incluso morir de sobredosis. Y si alguien se lo está dando sin su conocimiento, eso es tentativa de homicidio. Salí de la farmacia con el corazón pesado y la certeza absoluta. Ricardo estaba envenenando sistemáticamente a su esposa con un medicamento controlado y extremadamente peligroso. Mientras ella estaba en estado de coma inducido, violaba brutalmente a su hija menor. Pero, ¿cómo denunciar a un anciano tan respetado? ¿Cómo convencer a alguien de que un líder espiritual admirado por toda la congregación era en realidad un monstruo de proporciones inimaginables? Fue entonces cuando decidí que necesitaba más pruebas irrefutables, y para conseguirlas tendría que hacer algo que iba contra todo lo que me habían enseñado sobre confiar ciegamente en la organización. La semana siguiente, durante una reunión de ancianos, propuse algo que parecía inocente pero era en realidad una trampa mortal. Hermanos, dije con la voz más calmada que pude, he estado pensando que deberíamos hacer visitas pastorales más frecuentes a las familias de la congregación, especialmente a aquellas que tienen jóvenes adolescentes. Ricardo inmediatamente puso objeciones. Hermano José, no podemos sobrecargar a las familias con demasiadas visitas. Además, yo ya sigo de cerca a las familias con jóvenes. Lo sé, hermano Ricardo, y todos admiramos tu trabajo dedicado, pero pensé que estaría bien tener una segunda opinión para asegurar que estamos siguiendo todas las directrices de la organización. Vi una expresión de irritación y alarma pasar rápidamente por el rostro de Ricardo. Era la primera vez que veía una grieta en su máscara perfecta. ¿Qué tipo de segunda opinión?, preguntó con cautela. Bueno, podríamos hacer visitas en pareja, siempre con 2 ancianos. Así uno complementa el trabajo del otro, como recomiendan las cartas de la sucursal. El hermano Sebastián, que era el más experimentado, encontró excelente la idea. Tiene sentido perfecto. En realidad, siempre se ha recomendado que las visitas pastorales se hicieran en pareja para evitar malentendidos. Ricardo se quedó visiblemente incómodo, pero no podía oponerse abiertamente sin parecer sospechoso. Claro, si vosotros lo creéis necesario, respondió con una sonrisa forzada. Estupendo, dije yo, preparando mi trampa final. ¿Qué tal si empezamos por la familia Martín? Como el hermano Ricardo conoce bien la situación de Ana, puede orientarme sobre el mejor
Enfoque. Esta vez vi un destello de pánico absoluto en sus ojos. Fue solo un segundo, pero yo estaba prestando atención milimétrica. En realidad, dijo rápidamente, creo que sería mejor empezar por otras familias. El caso de Ana es muy delicado. Quizás sea mejor que continúe trabajando solo con ella por ahora. ¿Por qué tan delicado?, preguntó el hermano Miguel con curiosidad inocente. Ricardo dudó unos segundos que me parecieron eternos. Cuestiones femeninas. Ya sabéis cómo es. Las adolescentes tienen problemas íntimos que a veces es mejor que los trate alguien que ya tiene mucha experiencia. Decidí presionar más, sabiendo que lo estaba acorralando, pero justamente por eso estaría bien tener una segunda opinión. Si es un caso tan delicado, 2 ancianos experimentados podrían ayudar mucho mejor que uno solo. Hermano José, su voz se puso ligeramente más dura, creo que puedo manejar perfectamente la situación. Ya he resuelto casos similares en Madrid. El hermano Sebastián intervino con autoridad. Ricardo, José tiene razón. Si es un caso delicado, es aún más importante tener más de un anciano involucrado. Es exactamente lo que recomiendan las últimas cartas de la sucursal sobre protección de menores. Vi que Ricardo estaba completamente acorralado. No podía oponerse más sin levantar sospechas devastadoras. Está bien, dijo finalmente. Podemos hacer una visita conjunta la próxima semana. Salí de aquella reunión sabiendo que el tiempo se agotaba. Ricardo seguramente tomaría alguna medida desesperada para impedir que me acercara a Ana, y tenía razón. El jueves siguiente, 2 días antes de la visita programada, Ana no apareció. En la reunión, Claudia tampoco estuvo presente. Después de la reunión pregunté a Ricardo dónde estaban. Claudia se puso mala de repente, explicó a todos con perfecta naturalidad. Crisis de jaqueca muy severa. Ana se quedó cuidándola. ¿Necesitan alguna ayuda médica?, ofrecí inmediatamente. No, gracias. Solo necesita reposo. Ya está mejorando bastante. El sábado, durante el trabajo de campo, ni Ana ni Claudia aparecieron. Ricardo dijo que aún no estaban completamente recuperadas. El domingo, lo mismo, mi alarma interna estaba gritando. ¿Habría Ana contado a su padre sobre nuestras conversaciones? ¿Habría él descubierto que cogió las pastillas? ¿Estarían ambas secuestradas en su propia casa? El lunes por la noche, durante la reunión de ancianos, sugerí que hiciéramos una visita inmediata a la familia Martín para ver cómo estaban. No es necesario, dijo Ricardo con demasiada rapidez. Están bien, solo necesitan más reposo. Pero ya hace una semana completa que no las vemos, insistí. Como ancianos, nuestra responsabilidad sagrada es cuidar del rebaño, especialmente cuando alguien está enfermo. Vi una expresión de irritación y alarma pasar rápidamente por el rostro de Ricardo. Era la primera vez que veía una grieta en su máscara perfecta. ¿Qué tipo de segunda opinión?, preguntó con cautela. Bueno, podríamos hacer visitas en pareja, siempre con 2 ancianos. Así uno complementa el trabajo del otro, como recomiendan las cartas de la sucursal. El hermano Sebastián, que era el más experimentado, encontró excelente la idea. Tiene sentido perfecto. En realidad, siempre se ha recomendado que las visitas pastorales se hicieran en pareja para evitar malentendidos. Ricardo se quedó visiblemente incómodo, pero no podía oponerse abiertamente sin parecer sospechoso. Claro, si vosotros lo creéis necesario, respondió con una sonrisa forzada. Estupendo, dije yo, preparando mi trampa final. ¿Qué tal si empezamos por la familia Martín? Como el hermano Ricardo conoce bien la situación de Ana, puede orientarme sobre el mejor enfoque. Esta vez vi un destello de pánico absoluto en sus ojos. Fue solo un segundo, pero yo estaba prestando atención milimétrica. En realidad, dijo rápidamente, creo que sería mejor empezar por otras familias. El caso de Ana es muy delicado. Quizás sea mejor que continúe trabajando solo con ella por ahora. ¿Por qué tan delicado?, preguntó el hermano Miguel con curiosidad inocente. Ricardo dudó unos segundos que me parecieron eternos. Cuestiones femeninas. Ya sabéis cómo es.
Las adolescentes tienen problemas íntimos que a veces es mejor que los trate alguien que ya tiene mucha experiencia. Decidí presionar más, sabiendo que lo estaba acorralando, pero justamente por eso, estaría bien tener una segunda opinión. Si es un caso tan delicado, 2 ancianos experimentados podrían ayudar mucho mejor que uno solo. Hermano José, su voz se puso ligeramente más dura, creo que puedo manejar perfectamente la situación. Ya he resuelto casos similares en Madrid. El hermano Sebastián intervino con autoridad. Ricardo, José tiene razón. Si es un caso delicado, es aún más importante tener más de un anciano involucrado. Es exactamente lo que recomiendan las últimas cartas de la sucursal sobre protección de menores. Vi que Ricardo estaba completamente acorralado. No podía oponerse más sin levantar sospechas devastadoras. Está bien, dijo finalmente. Podemos hacer una visita conjunta la próxima semana. Salí de aquella reunión sabiendo que el tiempo se agotaba. Ricardo seguramente tomaría alguna medida desesperada para impedir que me acercara a Ana, y tenía razón. El jueves siguiente, 2 días antes de la visita programada, Ana no apareció. En la reunión, Claudia tampoco estuvo presente. Después de la reunión pregunté a Ricardo dónde estaban. Claudia se puso mala de repente, explicó a todos con perfecta naturalidad. Crisis de jaqueca muy severa. Ana se quedó cuidándola. ¿Necesitan alguna ayuda médica? Ofrecí inmediatamente. No, gracias. Solo necesita reposo. Ya está mejorando bastante. El sábado, durante el trabajo de campo, ni Ana ni Claudia aparecieron. Ricardo dijo que aún no estaban completamente recuperadas. El domingo, lo mismo, mi alarma interna estaba gritando. ¿Habría Ana contado a su padre sobre nuestras conversaciones? ¿Habría él descubierto que cogió las pastillas? ¿Estarían ambas secuestradas en su propia casa? El lunes por la noche, durante la reunión de ancianos, sugerí que hiciéramos una visita inmediata a la familia Martín para ver cómo estaban. No es necesario, dijo Ricardo con demasiada rapidez. Están bien, solo necesitan más reposo. Pero ya hace una semana completa que no las vemos, insistí. Como ancianos, nuestra responsabilidad sagrada es cuidar del rebaño, especialmente cuando alguien está enfermo. El hermano Sebastián estuvo de acuerdo inmediatamente. José tiene razón absoluta. Es nuestro deber pastoral hacer una visita rápida, solo para ver si necesitan algo urgente. Ricardo no tuvo más elección. Programamos la visita para él. Martes por la noche, pero durante todo el día tuve un presentimiento terrible de que algo horroroso había pasado. A las 7 de la tarde, el hermano Sebastián y yo llegamos a casa de los Martín. La casa estaba extrañamente silenciosa, sin ningún sonido proveniente del interior. Ricardo nos recibió en la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y que me produjo escalofríos. Hermanos, qué bien que hayáis venido. Pasad, pasad. Por favor. El silencio dentro de la casa era sepulcral, antinatural. No se oía respiración, pasos, movimiento alguno proveniente de las otras habitaciones. ¿Cómo están Claudia y Ana?, preguntó Sebastián con genuina preocupación. Mucho mejor, gracias a Jehová. Claudia está durmiendo profundamente y Ana está en su habitación estudiando para un examen del instituto. ¿Podríamos saludarlas rápidamente?, sugerí, observando cada microexpresión en el rostro de Ricardo. Vi la vacilación, el cálculo desesperado en sus ojos. Claudia realmente está durmiendo muy profundamente. No sería apropiado despertarla. Y Ana se está preparando para un examen muy importante mañana. No queremos interrumpir sus estudios. No vamos a molestar, insistí con firmeza. Solo un saludo rápido para asegurarle que la congregación se preocupa por ellas. Ricardo nos llevó hasta la habitación de Ana con pasos lentos, como si estuviera ganando tiempo. Llamó a la puerta y dijo: Ana, los hermanos José y Sebastián han venido a visitarte. La voz que respondió me heló la sangre. Estaba extraña, ahogada, como si tuviera la boca gravemente herida. Hola, hermanos, no puedo abrir la puerta ahora. Estoy estudiando intensamente. Gracias por la visita. Algo estaba terriblemente mal. La voz de Ana sonaba irreconocible,
como si hubiera llorado durante días o hubiera sido golpeada brutalmente. Ana, dije en voz alta, ¿estás bien? Tu voz suena muy rara. Estoy resfriada, respondió rápidamente con evidente dificultad para hablar. Por eso no fui a las reuniones esta semana. El hermano Sebastián aceptó la explicación, pero yo conocía a Ana desde hace años. Y esa definitivamente no era su voz normal. Algo horrible le había pasado. ¿Y la hermana Claudia? Pregunté, mirando fijamente a Ricardo. ¿Podemos echar un vistazo rápido para ver si necesita algo? Realmente está durmiendo muy profundamente, respondió bloqueando físicamente el camino hacia la habitación matrimonial. El médico le recetó unas medicinas extremadamente fuertes para la jaqueca severa. ¿Qué médico? Pregunté inmediatamente, preparando mi trampa. Ricardo dudó un segundo crucial. Un especialista de Guadalajara, el doctor García. ¿Doctor Carlos García? Insistí. Exacto, ese mismo. Estaba mintiendo descaradamente. Conocía a todos los médicos de Guadalajara y no existía ningún doctor García especialista en jaquecas. Nos quedamos unos minutos más en el salón, hablando de cosas generales, pero durante todo el tiempo presté atención desesperada a los ruidos de la casa. El silencio era demasiado absoluto, demasiado artificial. No se oía ni siquiera respiración normal proveniente de las habitaciones. Era como si la casa estuviera habitada por fantasmas. Cuando salimos, el hermano Sebastián comentó inocentemente, «Qué bien que estén mejorando gradualmente», pero yo sabía con certeza absoluta que algo estaba horriblemente mal. Aquella noche no conseguí pegar ojo. No paraba de pensar en la voz destrozada de Ana, en el nerviosismo extremo de Ricardo, en el silencio mortal de toda la casa. A las 3 de la madrugada tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre y que aún hoy me produce escalofríos recordar. Me levanté, me vestí completamente de negro y conduje hasta casa de los Martín. La casa estaba sumida en una oscuridad total, siniestra. No había luz en ninguna ventana, ninguna señal de vida. Aparqué a cierta distancia y caminé cautelosamente alrededor del terreno, intentando detectar algún sonido, alguna señal de que Ana y Claudia estuvieran vivas. Fue cuando me fijé en que la ventana de la habitación de Ana estaba ligeramente entreabierta. Pegué el oído a la ventana y escuché un sonido que me partió el alma. Alguien llorando bajito, intentando desesperadamente no hacer ruido. Ana, susurré lo más bajo que pude, rezando para que me oyera. El llanto paró inmediatamente, como si se hubiera cortado con un cuchillo. Ana, soy yo, el hermano José. Estoy aquí para ayudarte. Escuché pasos lentos, vacilantes, acercándose a la ventana. Hermano José, su voz sonaba realmente destrozada, como si tuviera el labio partido y la boca hinchada. Ana, ¿estás bien? Abre la ventana un poquito. Abrió la ventana apenas lo suficiente para que pudiera ver su cara en la oscuridad. Incluso con la poca luz que venía de la farola de la calle, pude ver claramente que tenía un ojo completamente cerrado por la hinchazón, el labio cortado y sangrante, y marcas de dedos en el cuello. Dios mío, Ana, ¿quién te ha hecho esto? Descubrió que hablé con usted, susurró con terror. Me pegó durante horas y dijo que si le cuento algo más a alguien, me va a matar, y también le va a matar a usted. Sentí una mezcla de rabia homicida y desesperación que nunca había experimentado en mi vida. Ana, escucha muy bien lo que te voy a decir. Mañana por la mañana temprano, cuando él salga a trabajar, coge solo tus cosas más importantes y vas directamente a casa de la hermana Carmen. ¿Te acuerdas de ella? La viuda que vive en la calle del Carnicero. Me acuerdo. Pero, ¿y si me busca allí? Voy a hablar con Carmen antes del amanecer. Ella te va a proteger. Solo tienes que llegar allí y mantenerte escondida hasta que yo resuelva esta situación definitivamente. ¿Y mi madre? La va a matar si me voy de casa. Ya me dijo que la mataría si algún día me escapaba. Tu madre va a estar bien. Te prometo que la voy a proteger también. Pero primero tengo que sacarte a ti de esa casa del horror. Ana me miró con ojos desesperados. Hermano José, él dice que tiene amigos en la Guardia Civil, que nadie me va a creer porque yo solo soy una cría mentirosa y él es un anciano respetado en todo el pueblo.
Ana, mírame fijamente, ¿confías en mí completamente? Confío, es la única persona en el mundo que me ha tratado como si fuera humana. Entonces, haz exactamente lo que te estoy pidiendo. Mañana temprano vas a casa de Carmen. Yo voy a resolver esto de una vez por todas. ¿Cómo? ¿Cómo va a luchar contra él? Era una pregunta aterradora. ¿Cómo iba yo, un simple anciano de pueblo, a enfrentar a un manipulador experto que tenía a toda la congregación comiendo de su mano? No lo sé aún, admití, pero tengo que intentarlo. Jehová me va a mostrar el camino. En aquel momento, dije eso más para tranquilizar a Ana que porque realmente lo creyera. Mi fe estaba desplomándose junto con todo mi mundo. Por la mañana siguiente, a las 6 en punto, llamé a la puerta de la hermana Carmen, una viuda de 60 años muy respetada en la congregación. Hermano José, ¡qué sorpresa! ¿Ha pasado algo? Hermana Carmen, necesito hablar con usted sobre algo que va a conmocionar su alma. ¿Puedo pasar? Le conté toda la verdad, el abuso sistemático, el envenenamiento de Claudia, las amenazas de muerte. Vi el horror crecer en el rostro bondadoso de aquella mujer mientras relataba cada detalle espantoso. Dios santo, hermano José, ¿eso es realmente posible? Desgraciadamente, sí, y hoy por la mañana, Ana va a venir a buscarla, va a estar herida, aterrorizada. Necesito que la reciba, la proteja y no deje que nadie sepa que está aquí hasta que pueda detener a ese monstruo. A las 9 de la mañana, Ana apareció con una mochila pequeña y la cara aún más destrozada que la noche anterior. Cuando se levantó la camiseta para mostrar las marcas de golpes brutales en la espalda y los brazos, Carmen comenzó a sollozar descontroladamente. Con Ana temporalmente a salvo, era hora de la acción más arriesgada de mi vida. Conduje hasta Guadalajara y busqué al comisario don Ernesto, que conocía a mi familia desde hacía décadas. José, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo está la familia? Don Ernesto, vengo por un motivo que va a alterarle profundamente. Necesito denunciar un caso de abuso sexual sistemático, envenenamiento y tentativa de homicidio. Su expresión cambió radicalmente. Siéntate ahí y cuéntamelo absolutamente todo, sin omitir ni un detalle. Le relaté toda la pesadilla, le mostré las pastillas, le expliqué el comportamiento zombi de Claudia. Lo anotó todo meticulosamente. José, esta es una acusación de gravedad extrema. ¿Estás absolutamente seguro de cada palabra que estás diciendo? Estoy completamente seguro, don Ernesto, y tengo pruebas físicas irrefutables. ¿Dónde está la víctima principal ahora? En lugar completamente seguro. Está dispuesta a testificar, pero aterrorizada por las represalias. Su madre está en casa, probablemente en estado de coma inducido como siempre. Don Ernesto reflexionó unos minutos eternos. José, voy a ser brutalmente franco contigo. Casos así son explosivos. La palabra de una menor contra un adulto respetado en la comunidad. Pero si tienes pruebas físicas contundentes, podemos proceder. Voy a pedir una orden judicial de registro inmediato. Si realmente es culpable, encontraremos evidencias devastadoras en su casa. El martes siguiente se desató la operación que cambiaría todo. A las 6 de la madrugada, la Guardia Civil llegó a casa de los Martín con una orden de registro. Yo estaba con ellos como testigo clave para localizar las pruebas. Ricardo perdió completamente la compostura cuando vio a los guardias en su puerta. Era la primera vez que le veía sin su máscara perfecta de control. ¿Qué significa esta invasión? ¿Por qué están violando mi hogar? Señor Ricardo Martín, está siendo investigado por abuso sexual de menor, envenenamiento sistemático y tentativa de homicidio. Tenemos una orden judicial de registro. Cuando me vio junto a los guardias civiles, sus ojos se llenaron de un odio homicida que me heló la sangre. Fuiste tú, maldito traidor. Me las vas a pagar muy caro. En la casa encontraron exactamente lo que esperábamos y mucho peor. En el armario del baño había un frasco gigante lleno de diazepam sin receta médica. En su habitación, dentro de un cajón cerrado con llave, encontraron cientos de fotografías pornográficas de Ana en situaciones que no puedo ni mencionar sin vomitar. También había videos,
diarios detallados de sus abusos y hasta un cronograma de las dosis de medicamento que le daba a Claudia. Claudia estaba en la cama, completamente inconsciente aunque eran las 10 de la mañana. Los paramédicos que acompañaban la operación dijeron que necesitaba hospitalización de emergencia inmediata. Presenta signos claros de intoxicación severa por benzodiazepinas, explicó el médico. Si hubiera continuado con esas dosis, habría sufrido parada cardíaca en cuestión de semanas. Ricardo fue detenido en flagrante delito. Mientras se lo llevaban esposado, me miró con un odio sobrenatural que me perseguiría en pesadillas durante años. Has destruido una familia cristiana ejemplar, gritó como un demente. Eres un instrumento directo de Satanás. En ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Un violador que había drogado a su esposa durante años me estaba acusando de ser satánico por proteger a sus víctimas. Ana fue sometida a exámenes médicos forenses que confirmaron años de abuso sexual brutal y sistemático. Los médicos encontraron evidencias de traumas físicos que habían sido infligidos repetidamente durante años. Claudia estuvo ingresada 2 semanas para desintoxicación completa, y solo entonces consiguió entender la pesadilla que había vivido durante tanto tiempo. Cuando finalmente se despejó la niebla química de su mente, lloró durante días enteros. Sabía que algo estaba horriblemente mal, repetía entre sollozos, pero no conseguía pensar con claridad. Era como vivir en una pesadilla constante donde no podía despertar ni gritar. El caso causó un terremoto en Villafranca del Campo. La congregación se quedó en shock total y absoluto, pero lo que más me destrozó fue la reacción de muchos hermanos. El hermano Pablo me buscó unos días después de la detención. José, hiciste lo correcto al proteger a la niña, me dijo, pero no deberías haber llevado el caso fuera de la organización. Deberías haber confiado en que Jehová lo resolvería todo a su debido tiempo. Hermano Pablo, respondí intentando controlar una rabia volcánica. Mientras Jehová lo resolvía a su tiempo, una cría estaba siendo violada y torturada todas las noches. Pero mira ahora el escándalo monstruoso que se ha formado. Esto va a dar una imagen terrible de los testigos de Jehová en todo el pueblo y la región. Fue entonces cuando entendí con claridad cristalina que para muchos de aquellos hombres, la reputación de la organización era más importante que la vida de una niña inocente. El superintendente viajante vino a hacer una visita especial y me citó para una conversación privada que me dejó helado hasta los huesos. Hermano José, entendemos que actuaste con buenas intenciones, pero tienes que comprender que existe una manera teocrática específica de manejar estas situaciones delicadas. ¿Cuál sería exactamente esa manera teocrática?, pregunté con sarcasmo apenas contenido. Primero, deberías haber acudido exclusivamente a los ancianos de la congregación. Después, si fuera absolutamente necesario, habrías contactado directamente con la sucursal. La organización tiene procedimientos sagrados para tratar acusaciones graves como estas. Y mientras tanto, ¿Ana habría seguido siendo violada sistemáticamente? Jehová protege a sus siervos fieles, hermano José. Tenemos que confiar plenamente en la organización que Él está usando en la tierra. Salí de aquella conversación completamente desilusionado y espiritualmente quebrado. La organización a la que había servido devotamente durante más de 15 años estaba más preocupada por su imagen pública que por el bienestar de una niña inocente brutalmente abusada. En las semanas siguientes me di cuenta de que estaba siendo sistemáticamente aislado en la congregación. Algunos hermanos evitaban hablarme directamente. Otros hacían comentarios venenosos sobre crear divisiones y no confiar en la organización sagrada. El hermano Sebastián me dijo, José, tienes que pedir perdón público por los métodos que usaste. Aunque tus intenciones fueran buenas, actuaste completamente fuera de los canales teocráticos. Pedir perdón por salvar a una niña de un violador. Pedir perdón por no confiar en la sabiduría de una organización que protegía pedófilos. Fue la gota que colmó el vaso de mi indignación. Aquella noche, por primera vez en más de 15 años, no conseguí rezar. Me quedé arrodillado junto a la cama, pero las palabras se negaban a salir.
¿Cómo rezar a un Dios cuya supuesta organización protegía a abusadores y condenaba a quienes los denunciaban? El domingo siguiente no fui a la reunión. Era la primera vez que faltaba a una reunión sin estar enfermo desde que me bauticé. El lunes, Pablo me buscó en casa con aire preocupado. José, ¿estás bien? Notamos tu ausencia ayer. Estoy pasando por la crisis de fe más devastadora de mi vida, admití sin rodeos. José, tienes que entender que Jehová permite que pasen estas cosas horribles para ponernos a prueba. Ricardo era un impostor, un lobo con piel de oveja, pero eso no invalida para nada la organización. ¿Y por qué la organización no consiguió identificar a ese lobo durante años? ¿Por qué fue nombrado anciano, promovido a coordinador, elogiado constantemente por el superintendente viajante? El corazón del hombre es traicionero, José. Hasta los ancianos más experimentados pueden ser engañados. Entonces, ¿cómo puedo confiar en que los otros ancianos, o tú mismo, o el superintendente, no sean también lobos disfrazados? Se quedó sin respuesta durante largos segundos incómodos. Durante las semanas siguientes, varios ancianos y siervos ministeriales vinieron a restablecerme espiritualmente. Todos usaban exactamente los mismos argumentos robotizados. Tenía que confiar ciegamente en la organización, no cuestionar los métodos teocráticos, aceptar que Jehová sabía lo que hacía. Ninguno pudo explicarme por qué una organización, supuestamente dirigida por Dios, había promovido a un pederasta sádico a posición de liderazgo. El juicio de Ricardo tuvo lugar 6 meses después. Fue condenado a 18 años de prisión por abuso sexual sistemático de menor, envenenamiento, detención ilegal y lesiones graves. Durante todo el proceso judicial, ni un solo anciano de la congregación apareció para apoyar a Ana o Claudia. Solo yo estaba presente, día tras día. Ana, que ya tenía 15 años, prestó declaración con un valor sobrehumano que me impresionó hasta las lágrimas. Contó detalladamente años de abuso, humillación y terror absoluto. Cuando el juez le preguntó por qué había tardado tanto en denunciar, respondió con voz quebrada, porque él me dijo que nadie me creería jamás, que la gente pensaría que estaba mintiendo porque él era un anciano respetado y yo solo una niña perturbada, y casi tenía razón. Solo el hermano José me creyó y arriesgó todo para salvarme. En ese momento, con lágrimas corriendo por mis mejillas, supe con certeza absoluta que había hecho lo correcto, independientemente de las consecuencias devastadoras para mi vida espiritual. Ver a Ana allí, fuerte y valiente, contando su pesadilla para que se hiciera justicia, me confirmó que algunos principios trascienden cualquier organización religiosa. Después del juicio, Ana y Claudia se mudaron a Guadalajara para rehacer sus vidas lejos de las miradas curiosas y los comentarios maliciosos que aún existían en el pueblo. Ana retomó sus estudios normalmente y Claudia, libre de los medicamentos que la mantenían zombificada, se reveló como una mujer inteligente y fuerte que había sido víctima tanto como su hija. Yo seguí viviendo en Villafranca del Campo, pero mi relación con la congregación estaba irreparablemente destrozada. No era oficialmente expulsado, pero me trataban como si fuera un apestado. Los saludos eran glaciales, las conversaciones superficiales, y era sistemáticamente excluido de cualquier responsabilidad o privilegio. Lo que más me dolía era escuchar cómo la organización había logrado distorsionar completamente la narrativa. En conversaciones que oía por casualidad, algunos hermanos comentaban que había actuado precipitadamente, que podría haberlo resuelto todo internamente, que había causado un escándalo innecesario que dañó la reputación de Jehová. Algunos llegaban a insinuar que quizás Ricardo no fuera tan culpable como parecía y que yo había exagerado la situación por protagonismo. Oí a la hermana Consolación comentar: ya sabes cómo son estas niñas modernas, a veces se inventan historias para llamar la atención, y José siempre fue un poco rebelde, cuestionaba demasiado las cosas sagradas. Esas palabras me atravesaron como dagas envenenadas. Ana había sufrido años de torturas inimaginables y aún había gente que dudaba de su palabra para proteger la imagen de la organización.
Era como si proteger la reputación institucional fuera más sagrado que reconocer el sufrimiento de una niña destrozada. Durante este periodo de aislamiento creciente, empecé a cuestionar no solo la organización, sino toda mi fe en Dios. Si realmente estaba dirigiendo a los testigos de Jehová, ¿cómo explicar que un pederasta hubiera sido promovido a posiciones de liderazgo durante años? ¿Cómo explicar que los ancianos estuvieran más preocupados por el escándalo que por la justicia? Fue durante esta fase turbulenta cuando conocí al padre Antonio, el párroco de la iglesia católica local. Era un hombre de unos 60 años, cabello canoso, siempre sonriente, conocido por su bondad genuina y su trabajo social incansable. Curiosamente, lo conocía de vista desde hacía años, pero nunca había hablado con él debido a las restricciones de los testigos sobre relacionarse con líderes de otras religiones. Nuestro primer encuentro fue casual. Salía del banco cuando me topé con él en la acera. Me saludó calurosamente, como si fuéramos viejos amigos. José, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo por el pueblo. Su cordialidad me sorprendió profundamente. He oído sobre la situación tan difícil que has enfrentado recientemente. Quería que supieras que admiro enormemente el valor que tuviste. Sus palabras me pillaron completamente desprevenido. Hacía meses que nadie elogiaba mi actitud. Al contrario, todos parecían condenarme por ella. ¿Usted cree que hice lo correcto? José, proteger a una niña inocente siempre es lo correcto, independientemente de las consecuencias personales que pueda sufrir. Eso es cristianismo en su forma más pura. Hablamos unos minutos allí mismo en la calle. El padre Antonio no hizo ningún intento de convertirme o criticar mi religión. Solo demostró apoyo incondicional y comprensión genuina. José, me dijo antes de despedirnos, si algún día necesitas hablar con alguien que no te juzgue, mi puerta está siempre abierta. A veces necesitamos a alguien que nos escuche sin condiciones. Unas semanas después, en una noche particularmente oscura en que la soledad me aplastaba, decidí aceptar su invitación. Fui a la iglesia a las 8 de la noche, cuando sabía que habría poco movimiento. El templo estaba casi vacío, solo algunas señoras rezando el rosario. El padre Antonio me vio y me hizo una seña para acercarme. José, qué alegría verte aquí. ¿Quieres hablar? Fuimos a la sacristía, un ambiente pequeño pero acogedor, con imágenes de santos y un crucifijo de madera simple que me llamó la atención. Padre, estoy pasando por la crisis de fe más devastadora de mi vida. Empecé sin saber por dónde comenzar. Durante más de una hora, desahogué todo el veneno que tenía acumulado en el alma. Hablé sobre mi desilusión total con la organización, sobre cómo me sentía traicionado por hombres en quienes había confiado ciegamente, sobre cómo mi fe en Dios estaba siendo demolida por la actitud de sus supuestos representantes terrestres. El padre Antonio me escuchó pacientemente, sin interrumpir, solo haciendo preguntas ocasionales para entender mejor la situación. Cuando terminé, se quedó en silencio unos minutos, como eligiendo cuidadosamente las palabras. José, dijo finalmente, estás confundiendo a Dios con los hombres imperfectos que dicen representarlo. Lo que hiciste fue cristiano en el sentido más absoluto. Protegiste a un inocente sabiendo que te costaría todo. Eso es exactamente lo que habría hecho Jesucristo. Pero, ¿cómo confiar en cualquier organización religiosa después de esto? ¿Cómo saber si los católicos no cometen los mismos errores? Mira, José, desgraciadamente casos de abuso ocurren en todas las instituciones humanas, pero aquí no protegemos a abusadores. Cuando descubrimos casos así, cooperamos inmediatamente con las autoridades. La protección de los niños viene antes que cualquier consideración sobre la imagen institucional. Esa noche salí de la iglesia con una sensación completamente diferente. Por primera vez en meses, sentí que había encontrado a alguien que realmente entendía mi dilema moral. Sin juzgarme, en las semanas siguientes comencé a visitar al padre Antonio regularmente. Nuestras conversaciones me fueron abriendo los ojos a aspectos de la fe cristiana que nunca había considerado seriamente. En la congregación todo se basaba en reglas rígidas, interpretaciones doctrinales específicas, obediencia ciega a la organización.
En la Iglesia Católica descubrí un enfoque más humano, más centrado en el amor y la compasión práctica. La diferencia fundamental, explicó el padre Antonio, es que vosotros creéis que la salvación viene a través de la organización, nosotros creemos que viene directamente de Jesucristo. La Iglesia es solo un instrumento, no el camino en sí mismo. Esa diferencia de perspectiva fue absolutamente revolucionaria para mí. Durante toda mi vida como testigo, había aprendido que cuestionar la organización era equivalente a cuestionar a Dios mismo. Descubrir que era posible tener fe sin aceptar ciegamente todo lo que una institución religiosa determinaba fue completamente liberador. Empecé a leer la Biblia con ojos completamente nuevos, sin las publicaciones de la atalaya para interpretar cada versículo, sin la presión de aceptar explicaciones que muchas veces no tenían sentido lógico. Conseguí ver mensajes que habían pasado desapercibidos durante décadas. El episodio donde Jesús expulsó violentamente a los vendedores del templo ganó un significado revolucionario. No había seguido los canales teocráticos de la época, no había consultado a los líderes religiosos antes de actuar. Había simplemente hecho lo correcto, aún sabiendo que eso le traería problemas serios con las autoridades establecidas. Era exactamente lo que yo había hecho al denunciar a Ricardo. Mientras tanto, la situación en la congregación siguió deteriorándose para mí. 2 meses después del juicio, recibí una citación oficial para una reunión de comité judicial. Las acusaciones eran deliberadamente vagas, pero claramente relacionadas con comportamiento inadecuado y falta de cooperación con los ancianos designados. Leí la citación y sentí una mezcla extraña de tristeza profunda y alivio liberador. Tristeza por ver el fin definitivo de una etapa que había durado 15 años de mi vida. Alivio por finalmente poder cerrar ese capítulo doloroso para siempre. La noche anterior a la reunión del comité, el padre Antonio me visitó en casa. Se había enterado de la citación a través de conocidos comunes. José, no tienes que pasar por esto solo, me dijo con genuina preocupación. Si quieres, puedo acompañarte como apoyo moral. Gracias, padre, pero esta es una batalla que debo enfrentar completamente solo. En realidad, ya he tomado una decisión definitiva. ¿Qué decisión? No voy a presentarme a esa reunión de comité. En lugar de eso, voy a escribir una carta explicando mi posición y entregando mi renuncia formal como anciano y como testigo de Jehová. El padre Antonio asintió con comprensión total. A veces la única forma de mantener nuestra integridad es alejarnos de situaciones que comprometen nuestros valores más profundos. Pasé toda la noche escribiendo esa carta. Fue un proceso doloroso pero profundamente catártico. Relaté toda la historia del caso Ricardo. Expliqué mi desilusión absoluta con la forma como la organización había manejado la situación, y declaré que no podía seguir formando parte de una institución que ponía su reputación por encima del bienestar de niños inocentes. Hermanos, escribí al final, después de mucha reflexión y oración sincera, he decidido que no puedo continuar formando parte de una organización que protege sistemáticamente a abusadores y condena a quienes los denuncian. Mi conciencia no me permite permanecer en silencio ante lo que presencié. Prefiero ser juzgado por Dios que por hombres que valoran las apariencias más que la verdad y la justicia. A la mañana siguiente, entregué la carta en el salón del reino antes de la reunión del comité. Sebastián, que recibió la carta, se quedó visiblemente conmocionado. José, ¿estás completamente seguro de esto? Aún estás a tiempo de reconsiderar. Estoy absolutamente seguro, hermano Sebastián. Mi decisión es irrevocable. Pero José, ¿estás tirando por la borda 15 años de servicio fiel a Jehová? No los estoy tirando por la borda, hermano. Estoy eligiendo servir a Dios con una conciencia completamente limpia, en lugar de servir a una organización con una conciencia cargada de culpabilidad. Fui oficialmente expulsado en la reunión siguiente. El anuncio fue brutalmente simple: José Martínez ya no es uno de los testigos de Jehová. Curiosamente, sentí que se me quitaba un peso gigantesco de encima cuando me enteré de la decisión.
Finalmente, era libre para seguir mi conciencia sin tener que rendir cuentas a una organización que había perdido completamente mi respeto. En los meses siguientes profundicé mis estudios sobre la fe católica. El padre Antonio me presentó una riqueza increíble de tradiciones y enseñanzas que desconocía totalmente. La historia de los santos, las obras de caridad masivas de la Iglesia, la teología basada en el amor y la misericordia en lugar del miedo y la condenación. Lo que más me impresionó fue descubrir cómo la Iglesia Católica enfrentaba sus propios fallos. Cuando casos de abuso salieron a la luz mundial, hubo disculpas públicas, reformas profundas en los procedimientos, cooperación total con las autoridades. Nada parecido a la actitud defensiva y de negación que había presenciado. La Iglesia no es perfecta, explicó el padre Antonio, porque está compuesta por seres humanos imperfectos, pero cuando nos equivocamos, admitimos el error públicamente e intentamos corregirlo. No pretendemos ser infalibles. Esta humildad institucional contrastaba dramáticamente con la arrogancia que había conocido durante décadas. Un año después de mi expulsión, tomé la decisión final y me convertí al catolicismo. La ceremonia fue sencilla, realizada en una misa dominical en la iglesia de Villafranca del Campo. Estaba presente un pequeño grupo de católicos que se habían convertido en mis verdaderos amigos durante ese período de transición, personas que me acogieron sin juzgar, que respetaron mi viaje espiritual, que ofrecieron apoyo incondicional en los momentos más difíciles. Cuando el padre Antonio derramó el agua bendita sobre mi cabeza, sentí que realmente estaba naciendo de nuevo, no en el sentido superficial que los testigos dan al bautismo, sino en un sentido profundo de renovación espiritual y liberación total. José, dijo después de la ceremonia, has encontrado tu camino de vuelta a casa, y realmente lo había encontrado. Ana, con quien mantenía contacto esporádico, se enteró de mi conversión y me buscó. Ya tenía 17 años, una joven, hermosa y confiada que había superado milagrosamente los traumas del pasado con ayuda de terapia y el amor restaurador de su madre. Hermano José, me dijo, aún usando el tratamiento de la congregación, quiero que sepa que usted me salvó la vida literal. Si no hubiera sido por su valor sobrehumano, probablemente no estaría aquí hoy. Me contó que se había hecho católica también, junto con su madre. Ambas encontraron en la iglesia un ambiente verdaderamente acogedor donde pudieron sanar sus heridas sin juicio ni presión. ¿Sabe lo que más me impresiona de la Iglesia Católica?, me preguntó. Es que cuando cuento mi historia, la gente inmediatamente se pone de mi lado. Nadie pregunta si estaba mintiendo. Nadie dice que debería haber mantenido silencio para proteger la imagen religiosa. Solo quieren ayudarme a seguir adelante con mi vida. 2 años después de mi conversión, recibí noticias que me llenaron de satisfacción profunda. Ricardo había sido condenado en segunda instancia a 25 años de prisión. Su recurso fue denegado categóricamente y las pruebas presentadas confirmaron definitivamente su culpabilidad monstruosa. Más importante aún, Ana había prestado declaración en una comisión gubernamental que investigaba casos de abuso en organizaciones religiosas. Su testimonio valiente contribuyó a cambios legislativos que ahora obligan a todas las instituciones religiosas a reportar inmediatamente casos sospechosos de abuso a las autoridades competentes. Había transformado su sufrimiento indescriptible en instrumento de protección para otros niños. Era imposible no sentirse orgulloso del valor sobrehumano de aquella joven extraordinaria. Hoy, a los 62 años, miro hacia atrás sin el menor arrepentimiento. Perdí muchos amigos, rompí con tradiciones familiares de décadas, enfrenté ostracismo y condena de personas que respetaba profundamente, pero salvé a una niña inocente de años adicionales de tortura, ayudé a encarcelar a un criminal peligroso, y encontré una paz mental que nunca había conocido antes. Mi historia ha inspirado a otras personas a actuar con valor en situaciones similares. He recibido cartas de víctimas que encontraron fuerza para denunciar a sus abusadores después de conocer mi relato. Cada vida salvada hace que todo el sufrimiento haya valido la pena completamente. La fe verdadera no consiste en obedecer ciegamente a una organización, sino en amar al prójimo,
proteger a los inocentes, hacer lo correcto aun cuando cueste todo, es tener valor para cuestionar autoridades cuando se desvían del camino de la justicia. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. No dijo, excepto cuando eso pueda perjudicar la imagen organizacional. Ana hoy tiene 22 años y es una psicóloga brillante, especializada en trauma infantil. Trabaja en una clínica que atiende exclusivamente a niños víctimas de abuso. Cada niño que ayuda es una victoria contra el mal que intentó destruirla. Recientemente me llamó emocionada. Se había prometido con un joven profesor católico que la ama y respeta profundamente. Mis queridos que me habéis acompañado en este viaje doloroso pero necesario, quiero que sepáis que contar esta historia no ha sido fácil, pero algunas verdades necesitan ser dichas, aunque hieran. Si mi relato puede salvar a una sola criatura del horror que vivió Ana, si puede abrir los ojos a una persona cegada por la devoción institucional, si puede animar a alguien a seguir su conciencia aun cuando cueste caro, entonces ha valido completamente la pena. Recordad siempre, proteger a un niño vale más que proteger cualquier organización. La conciencia tranquila vale más que la aprobación humana. La verdad vale más que las apariencias. Que Dios os bendiga y que tengamos siempre valor para hacer lo correcto, aun cuando eso cueste todo lo que tenemos.